De la mañana y queremos saludar a esta hora al senador de Renovación Nacional, expresidente de su partido hasta hace poquito, senador por la región de Valparaíso, Francisco Chaguán. ¿Cómo está, senador? Muy buenos días, gracias por poder conversar esta mañana. Patricio, ¿cómo estás? Buenos días y por supuesto saludar a todos los auditores de la radio Universidad de Chile. Bueno, queríamos concentrar, puede que al final le preguntemos alguna otra cosa, pero queríamos concentrar esta conversación en el tema de la seguridad pública. En primer lugar, quería preguntarle cómo recibe, en función de la solución de este problema, que es complejo, los anuncios que hizo el gobierno en clave presupuestaria. Bueno, yo creo que básicamente acá estamos frente a una disyuntiva. El gobierno tiene que... se muestra voluntad real para poder resolver los altos índices de victimización. Debiera ponerle discusión inmediata a algunos tipos penales y algunos proyectos que están hoy día en tramitación en el Congreso. Entre ellos me refiero al proyecto de especialización de las policías, que es un proyecto emblemático que me tocó despacharlo de la Comisión de Seguridad el día lunes recién pasado, y donde efectivamente se hace un esfuerzo muy contundente para el establecimiento de policías de frontera. Uno, dos, en darle funciones específicas a cada una de las policías, y por supuesto que nosotros estamos pidiendo que eso es parte también de una discusión que comenzó a ventilarse durante la tramitación de la ley de presupuesto para los efectos de poder establecer TMG, vale decir, mejoramiento de condiciones laborales para tanto carabineros como la policía de la PDI. Eso es un primer elemento. Hay un segundo proyecto que dice relación con un sistema integrado de inteligencia, otro que dice relación con una serie de tipos penales que lamentablemente fueron rechazados en la Cámara de Diputados, que eran incluso de nuestra autoría. Por ejemplo, el que sancionaba más gravemente el delito de incendio cuando son lugares de culto, que fue rechazado por la izquierda. También es una señal muy compleja respecto a lo que ocurre en la macrozona sur, donde cerca de más de una cuarentena de iglesias y lugares de culto han sido quemadas, y es donde se reúnen justamente las comunidades. Y por tanto acá lo que estamos en juego es cómo somos capaces de resolver un tema. No se resuelve solo con más policías, no se resuelve solo con equilibrar justamente con una defensoría de las víctimas, que es lo que hemos estado pidiendo desde hace muchísimos años, no solamente con un nuevo sistema integrado de inteligencia, sino que el crimen organizado requiere efectivamente de nuevas fórmulas para poder enfrentarlo. Aprobamos el día martes recién pasado una reforma constitucional que aludía justamente a una fiscalía supraterritorial. Y esto es un elemento no menor, debido a que en algunas zonas, particularmente en la macrozona sur, zona en la que además yo soy querellante en alguna de las causas, el fiscal regional dispone de tan solo 2 fiscales. Cuando yo le pregunto si los fiscales van o no a los lugares de los hechos, él prefiere proteger a sus fiscales y no los manda. O bien, sus fiscales con sus familias trabajan justamente en la región de los hechos, entonces él evita la exposición. Con una fiscalía supraterritorial, lo que se logra básicamente, es una muy buena herramienta, es que en definitiva un fiscal de otra región o el fiscal nacional o desde la Fiscalía Nacional se puede realizar una investigación de los hechos. O sea, porque para la delincuencia, que entiendo que quiere decir usted, senador, es irrelevante que cruzando la calle pasamos a otra comuna o atravesando una avenida pasamos a otra región, ¿no? Sí, y tan cierto esto que... Sí. Bueno, yo no sé si usted sabe, yo soy presidente de 2 comisiones. Sí. Es en esa condición que lo hemos convocado esta mañana, sí. Pero soy presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores y de la Comisión de Derechos Humanos. Y adicionalmente integrante de la Comisión de Salud, que ahí tenemos mucho que hablar, si usted me pide unos minutos porque quiere sí. Hubo 2 elementos muy importantes
respecto al informe del comité del informe del comité de ministros que convocamos para la reforma, y también respecto al comité de expertos para resolver el tema de fortalecimiento de la salud pública, y además también de resolver el tema de incertidumbre hoy día que hay en el sistema de seguro privado solo, pero dejémoslo para cuando usted Sí, el final de la entrevista va a ser salud, así que para que sepa que en los últimos minutos vamos a eso. Sí. Perfecto. Entonces, pero yo quería aludir a la presidencia de la Comisión de Relaciones Exteriores y de Derechos Humanos por dos elementos claves. Nos tocó realizar la primera sesión conjunta de las dos comisiones de Relaciones Exteriores, tanto en Perú, con la Asamblea Peruana y el Congreso y el Senado chileno. Y el tema grueso dice relación con, uno, poder construir un sistema migratorio seguro, ordenado, regular y humano, y cero, el tema del crimen organizado. En Perú están muy preocupados justamente porque bandas de crimen organizado se han instalado en la zona, y hay que ser muy cuidadosos de no criminalizar la migración. Eso es muy importante, porque un análisis liviano lo que hace finalmente pudiera eventualmente criminalizar la migración. No, estamos hablando de crimen organizado más allá de la nacionalidad de quienes integran, que efectivamente es un peligro. ¿Por qué se lo planteo? Porque el narcotráfico fue evolucionando como ocurrió en México, en narcomenudeo, vale decir. El narcotráfico lo que requería antiguamente era básicamente logística y transporte. Hoy día el narcomenudeo implica la conquista del territorio. Y eso es lo que está pasando en Chile. Eso es lo que ocurrió en Venezuela, en México en su momento. Y hoy día hay dos bandas de narcotráfico, particularmente Jalisco Nueva Generación y Sinaloa, que se disputan en el territorio. Entonces, una situación compleja en la que está ocurriendo en Chile, donde el crimen organizado se está instalando, expandiendo redes, y efectivamente eso provoca, si se llegan a permear las instituciones en un retroceso de manera impresionante. Por eso se requiere también tener una comisión especial para combatir el crimen organizado. Y eso yo diría que es uno de los temas de fondo. Como también la aparición de nuevos tipos de delitos, porque ha habido alarma pública respecto del caso que se hizo público del secuestro de un empresario de Rancagua. Pero yo quiero contar que eso es bastante más habitual hace bastante tiempo, y ha sido poco, han habido pocas denuncias públicas, pero todos conocemos a alguien que fue secuestrado, o por lo menos es mi caso, y por el cual pidieron rescate y estuvo retenido durante un día o un par de días. Entonces, te quiero señalar es que este es un tema bien complejo del cual hay que hacerse cargo, y porque las nuevas formas de delito se han ido puestos sobre la mesa. Sí. Senador, como tenemos una lista larga de temas, vamos a ir yendo a otros. Vamos al tema de salud de inmediato. Bueno, la ministra se ha referido incluso en una columna hace pocas horas al tema, ha señalado que el gobierno ha sido prudente. Desde el gobierno también se ha señalado que no existe la intención déjeme decirlo así directo, porque en función del tiempo, de matar a las ISAPRE. Pero también, si uno entra a mirar a la ISAPRE, uno no puede como analizarlas a todas en el mismo saco, porque tanto desde el punto de vista de su tamaño como de su estructura de propiedad, de los problemas que han tenido, son distintas. Entonces, hay quienes señalan que amenazar con que el colapso de la ISAPRE es inminente. Por un lado es impreciso y por el otro lado es una campaña del terror para presionar al gobierno un perdonazo. Así bien resumidamente, si usted fuera el presidente o el ministro de Salud, ¿cómo resolvería el tema? No, primero señalarle que, yo fui presidente de la Comisión de Salud hasta marzo, recién pasado, y soy presidente de la Comisión Mixta de Seguro Catastrófico en Salud para los pacientes de FONASA. Y me tocó, junto con Juan Luis Castro, generar una ofensiva conjunta
para los efectos de finalmente lograr avanzar para que tanto una comisión de expertos por una parte y luego una comisión de exministros por otra, la primera estuviese a cargo de ver la fórmula de implementación de la ley corta y segundo, ver la fórmula de unas bases para una reforma. Bueno, ayer los exministros de Estado de los gobiernos democráticos del año 90 en adelante, convocados por la Comisión de Salud del Senado, nos presentaron justamente las bases para una reforma a la salud en un Estado social y democrático de derecho. Esto implica entender básicamente algunos elementos que son clave, que hay coincidencia, tanto en los exministros como también en la Comisión de Salud de manera transversal. Primero, incorporar como un concepto de seguridad social, que ya es una gran novedad, el aporte del 7% en salud. Segundo, que establecer que acá la base, la columna vertebral de la salud, por supuesto que es la salud pública que tenemos que fortalecer, pero que eso implica también mejorar la eficiencia, disminuyendo los tiempos de ocio que hay particularmente en los pabellones y mejorando efectivamente la eficiencia en la atención en el sistema público. Tercero, la complementariedad público-privado. ¿Esto por qué es tan relevante? Porque hoy día tenemos 6 millones de chilenos que están en FONASA, que están afiliados a FONASA, y se atienden en las clínicas privadas por el modelo de libre elección. Entonces, tenemos un tema de hoy día grueso, debido a que además se arrastraba una deuda de 300.000 millones desde FONASA a las clínicas privadas, y donde efectivamente ahí hay una bomba de tiempo, porque no estamos hablando de las grandes clínicas, estamos hablando de los centros médicos pequeñitos, de las clínicas regionales pequeñas de regiones, porque efectivamente hoy día ayudan de manera sostenida en disminuir la lista de espera. Eso es GES y no GES. Tercero. Cuarto, en establecer la provisión mixta en salud, terminando efectivamente con las distorsiones del sistema del seguro privado de salud. Nosotros somos partidarios, en lo particular, en avanzar en un proyecto que yo estuve empujando durante largo tiempo como presidente de la comisión y como miembro de la comisión, que es el Plan Garantizado Universal, que sea espejo para afiliados de FONASA y ISAPRE, terminando en su momento, esto estoy hablando, yo estoy peleando esto hace por lo menos 10 años, y le voy a contar cuáles son los inconvenientes que he tenido y que tuve para que no se aprobara, que era básicamente terminar con las tablas de factores, terminar con las alzas unitarias en los planes de salud y terminar con las persistencias. Logré en su momento, junto con Carolina Goich, que durante el tiempo de pandemia se congelaran todos los aspectos que eran relevantes: una, la tabla de factores; dos, la alza unitaria en los planes de salud, y luego logramos sacarlo por ley. Eso ya está despejado por ley. Hoy día UNISAPRE no puede generar alzas de precios de manera unilateral. Eso también fue un logro, trabajamos durante largo tiempo. Porque, ¿qué ocurrió? Un sector del oficialismo estaba convencido de que se podía avanzar en un seguro único de salud. Entonces, el proyecto de ley de plan garantizado universal, que fuera espejo para afiliados de FONASA y ISAPRE, le faltó tan solo una sesión para ser despachado durante el primer gobierno del presidente Piñera, pero finalmente se congeló su tramitación debido a que éramos minoría en el Senado y minoría en la Comisión de Salud. De hecho, por primera vez me tocó a mí ser presidente el año pasado en la Comisión de Salud, donde empujamos proyectos que estaban postergados durante largo tiempo. Uno de esos proyectos, que también dice relación con la propuesta que hizo la Comisión de Exministros, decía relación fundamentalmente con el tratamiento de licencias falsas. Uno de los elementos muy complejos y que ha desestabilizado el sistema es que gran parte un porcentaje muy importante, el 7% de aporte en salud, tanto en FONASA como en ISAPRE, se da justamente al pago de licencias médicas falsas o extendidas de manera fraudulenta. O sea, hemos visto que la Fiscalía ha estado investigando, por ejemplo, con esto termino, ha estado investigando a sociedades médicas que emiten una licencia médica cada 2 minutos, por ejemplo. Eso es, hoy día se puede, hoy día la legislación no impide
que una persona pueda tener una sociedad médica en el extranjero y otorgar licencias médicas en Chile. Sí, senador, Online. pero hay una pregunta conceptual, a ver si la podemos contestar con toda su capacidad de síntesis, Sí, por supuesto. porque yo entiendo yo entiendo el principio de la libertad de elección, pero si yo gano 500.000 pesos al mes, no puedo entrar a la ISAPRE aunque quiera, po. Entonces, el principio de la libertad de elección funciona para el que tiene plata. Disculpe que lo diga de una manera media gruesa, ¿no? Pero solo para que usted me entienda. Y se lo pregunto porque ayer entrevistábamos, y obviamente aquí también se trata como de contrastar posiciones, al Sí. senador Latorre, que ahora integra la Comisión de Salud, y él plantea la idea de avanzar hacia un consenso en función de un seguro universal de salud. Entonces, nosotros le preguntábamos si él creía que había piso político para eso, y él nos contestó lo Ninguno. siguiente. Sí, me imagino que ninguno, pero yo le quería leer nomás y le devuelvo la palabra. Dice, yo espero que la centro derecha, si se mira la realidad del mundo, donde gobierna incluso ese sector en muchos países en Europa, comprenda que en esos países se mantienen los seguros únicos de salud. Son pactos que traen cohesión social y es donde efectivamente la salud es concebida como un derecho social que no depende del bolsillo de las personas. Bueno, usted sabe, ahí la propuesta es hacer un avance transitorio a que las ISAPRES se conviertan en un seguro complementario. ¿Qué diría usted al respecto? Bueno, primero conceptualmente, Sí. eh, para mí la salud es un derecho social, ¿ya? A tal punto que no es posible que en el caso mío yo haya ganado más de 200 recursos de protección en favor de pacientes con enfermedades crónicas o o que necesiten trasplantes de médula, cuando eso ha sido negados 4 veces por la Comisión Técnica del Ministerio de Salud, y yo apoyando a los vecinos de mi circunscripción he presentado recursos y los hemos ganado. Y los hemos ganado todos. Acceso a drogas de alto costo, etc. De hecho, yo gané el primer recurso de protección, sin ser parlamentario, en su momento, te garantizó que el derecho a la salud estaba contemplado dentro del derecho a la vida. Mire, lo quiero decir, para mí el derecho a la salud es un tema fundamental, a tal punto que fue parte de las indicaciones y de la incorporación de esta materia en el proyecto de nueva Constitución, cuando el Partido Socialista votó en contra de dicha indicación. No sé si por algún tema técnico, pero votaron en contra, como también nosotros pedimos que los paquetes de fármacos efectivamente fueran incorporados al asegurar el acceso a fármacos. También fue una propuesta de renovación nacional en la propuesta de nueva Constitución. Bueno, pero resuelto eso, efectivamente nosotros somos partidarios de algo distinto pero similar, vale decir. Cuando nosotros estamos proponiendo un seguro, o sea, un plan garantizado universal, espejo, o sea, igual para los afiliados del sector público y los afiliados del sector privado, es avanzar justamente en garantía de que no haya una salud de primera y de segunda clase, pero sí establecer efectivamente mecanismos que permitan que el prestador de salud, que ya hemos dicho, el principal prestador es el Estado, en la medida que nosotros planteamos que cualquier reforma debe plantear un sistema público que tenga capacidades, pero también una alternativa a un seguro privado por los temas de gestión. Les voy a contar 2 datos. Hoy día tenemos 17.000, hoy día 17.000 garantías de oportunidad vencidas para la atención en cáncer. 17.000 garantías de oportunidad vencidas en cáncer. Eso implica una condena a muerte a aquellas personas. Los niveles de sobrevida, cuando hay garantías de oportunidad vencidas, disminuyen de manera dramática. 26.000 personas murieron en lista de espera durante el año recién pasado. 26.000 personas murieron en lista de espera. Entonces, lo que yo quiero transmitir con esto es que una cosa es el establecimiento de un plan garantizado universal, idéntico para los afiliados de FONASA e ISAPRE, que tienen fórmulas, porque hoy día parece que, yo entiendo, a lo mejor el senador Latorre, que viene recién incorporándose a la comisión, no sabe, 6 millones de chilenos de FONASA se atienden en clínicas privadas, de acuerdo al modelo de libre elección. Las clínicas
o prestadores institucionales privados resuelven sobre el 60% de las listas de espera. Entonces, quiero señalar que efectivamente acá, si uno dijera, el SONASA está preparado, puede resolver la incorporación de listas de espera, porque está al día en las listas de espera, porque tiene eficiencia en los hospitales, no tiene capacidad ociosa en los hospitales. No, de hecho, uno de los temas que tratamos en la ley de presupuesto es un plan de incentivo para evitar la capacidad ociosa de los hospitales. Entonces, esto no es discursivo, esto no es ideológico, esto es de gestión, es un problema de gestión. Entonces acá lo que se se dice, y que yo lo afirmo y comparto, y también lo comparte la propia ministra, y lo comparte el propio superintendente, es que si este tema no se resuelve pronto, buscando la fórmula que sea necesaria, sin perdonazos para la ISAPRE, porque además yo he sido uno de los más críticos del sistema de los tres elementos y autor de la iniciativa para terminar con esos tres nuevos críticos, que son las persistencias, las tablas de factores y las actas generales, que ya las resolvimos por ley. Pero le quiero decir, si no resolvemos esto rápido, lo que se va a producir es una crisis sistémica. Cuando hablamos de crisis sistémica, estamos hablando de una quiebra primero de los prestadores institucionales privados. Lo que se ha señalado, yo creo que falta poco, de hecho ya está ocurriendo, que se interrumpen los convenios entre las ISAPRES y las clínicas, los centros de toma de muestras o los laboratorios, y esto está implicando efectivamente que las personas, cuando van a hacerse un examen, ya no les pasan el bono, tienen que pagar cuando se puede, y luego ir a buscar un reembolso, y esos reembolsos se demoran más allá de los plazos referidos. De hecho, nosotros estamos pidiendo que se investigue aquello. Entonces, lo que le quiero señalar es que este ya dejó de ser un tema puramente ideológico, en la medida que todos reconocemos el derecho a la salud, en que todos reconocemos que además tenemos que avanzar en un sistema con solidaridad, y que esa solidaridad debe expresarse, y acá está la diferencia. Nosotros hablamos de un plan garantizado universal, y yo diría que desde el socialismo democrático hasta nosotros estamos de acuerdo en esta senador, bueno, tenemos que dejar acá la conversación. El tema es bien interesante, yo sé que da para harto más, así que yo por lo menos reconozco al aire que me quedé con gusto a poco. De hecho, respecto al último que dijo, tenía un par de contrapreguntas que hacerle, pero dejémoslo para la siguiente, si le parece. Senador, también, perdón, si me permite una sola argumento. Estamos súper pasados, así que brevísimo. Sí, o también hablar, muy brevísimo, hablar también, mire, a mí me tocó, y quiero hacer una denuncia acá formalmente para que usted pueda investigar. Mire, yo soy como presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores y de Derechos Humanos. Me tocó estar en Tapachula, en la frontera entre Guatemala y México. Ya. Lo dramático es que cuando uno ve que prácticamente no hay frontera y una frontera permeable, con miles de personas que ingresan desde el subcontinente a México y muchos con destino a Estados Unidos, me encontré con una sorpresa de 3.000 niños chilenos que han ingresado al territorio mexicano. 3.000 niños chilenos. Y esto habla efectivamente de cómo se están garantizando sus derechos. Cuando hablo de chilenos, estoy hablando de nacidos en Chile, o de padre extranjero, o de madre extranjera, pero incluso muchos de ellos ingresaron solos. Entonces, el día martes, el día lunes, yo voy a presentar una denuncia ante la Defensoría de la Niñez para que se garanticen los derechos de estos niños, que más allá de que sean de padre extranjero o no, son nacidos en Chile y tienen todos los derechos de los chilenos, y cuyos derechos se están vulnerando de manera flagrante. Sí, así que senador, le aprovecho a pasar ese dato. Sí, es bien grave lo que señala. De hecho, es tan grave que nos gustaría abordarlo de inmediato, pero lo vamos a contactar durante el día para incurrir más detalles. Okay. Que tenga un buen día y un buen fin de semana, senador. Igualmente. Gracias. Hasta luego. Ahí está el senador de Renovación Nacional, Francisco Chaguán. Son las 8:35. Vamos a un breve alto y a la vuelta a nuestro panel de conversación.